¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? ¿Kyle? ¿Crees que viendo videos por YouTube vas a aprender algo, maldito gordo? ¿Quién admira a los profesores solo por leer sus patéticas y aburridas diapositivas en vez de dar una clase de verdad? ¿Kyle? ¡Cállate, gordo culón! Mejor entrar a ver las inescrutables clases de Daniel Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte. ¡Da! Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Daniel Doctor te van a gustar. No olvides suscribirte. Ya dije eso. Ahora yo soy el favorito del Dr. Danny. Chicos, las lágrimas de Kyle son mi inspiración para tener notas más altas y que mi mami me compre videojuegos. ¡Oh, Dios mío! Las inescrutables clases de Daniel Doctor con Daniel Doctor. Las propiedades generales del sistema nervioso. Vamos a ver entonces cómo la función comunicativa del sistema nervioso depende además de ciertas moléculas que liberan terminales, que se van a liberar, en las terminales axonales. ¿Qué quiere decir esto? Que los axones, como vemos aquí en esta pantalla, estamos viendo un esquema muy básico de la célula, en donde tenemos el núcleo, citoplasma, etcétera, que es el cuerpo, y luego tenemos aquí el axón como tal, y las terminaciones axónicas que nos van a permitir algo conocido para comunicar finalmente a la célula, una neurona con otra. Esta conexión se llama sinapsis, ¿va? Esta sinapsis lo que nos va a permitir entonces es precisamente tener esta comunicación. Así de fácil y así de sencillo. La neurona la vamos a dividir en varios apartados, como vemos en pantalla, que es el cuerpo. Obviamente es el cuerpo, que ese es el apartado o la porción agrandada de la neurona que contiene entonces al núcleo. Este de aquí es conocido como el centro nutricional de la neurona, porque aquí es donde se producen entonces las macromoléculas, ¿ok? Estas macromoléculas pues contienen diferentes cosas, como por ejemplo las proteínas, las mitocondrias, todo lo que se vaya a producir aquí es el asta central. El cuerpo celular y las dendritas de mayor tamaño también contienen cuerpos NID. No es otra cosa más que gránulos, ¿ok? Que se tiñen de color oscuro. Esto técnicamente lo debieron o lo han visto en histología. Pero nada más son del retículo endoplásmico. ¿Se acuerdan que teníamos el liso y el rugoso que estaba por esta zona que les estoy marcando aquí? Bueno, pues esta parte de aquí, como tiene muchos ribosomas, entonces estos ribosomas se pintan de un tinte basófilo, o sea, un tinte azul, ¿ok? Y este tinte azul lo que les permite precisamente es saber a los investigadores que existen estos, y se llaman cuerpo de Snils, porque así se llama el que los descubrió, pero en realidad no es otra cosa más que eso, no es más que los puros retículos endoplásmicos rugosos. Y estos, pues obviamente se necesitan ¿para qué? Para la síntesis de proteínas. Y estas proteínas, pues son las proteínas de membrana, llámense acuaporinas, llámense canales, bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuerpos celulares del centro del sistema nervioso central están aglomerados o están amontonados, y entonces también eso es importante porque eso se conoce como núcleos. O sea, una cosa es que haya muchas neuronas y estén acomodadas así como empalmadas unas con otras y de lejos se vean como cuerpos nucleares. O sea, son específicamente, no quiere decir que sea este núcleo, no tiene nada que ver con este núcleo, sino que nada más es el acúmulo de varias neuronas, porque así lo pueden leer muchas veces en sus libros. Y los cuerpos celulares, esto es en el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso periférico por lo general se encuentran agrupaciones llamadas ganglios. Entonces, las neuronas que se acumulan o que se agrupan en el sistema nervioso central, aquí lo vamos a poner, el sistema nervioso central, se llaman núcleos.
son núcleos celulares, pero no es este núcleo de aquí. Y existen otras que es en el sistema nervioso periférico, que se van a llamar zonas ganglionares. Esa es la diferencia entre una y otra. Y luego, como sabemos, todo esto, todas estas palabras, todos estos nombres vienen también de algo muy importante, que son las estructuras griegas, ¿ok? Por ejemplo, dendrita, que viene de dendrón. Dendrón quiere decir árbol. Esta parte de aquí, obviamente, que es la que nos va a ayudar para saber cómo va a haber una comunicación. Esto, acuérdense que se llama o que se hace para generar los impulsos nerviosos y generar, obviamente, otra cosa conocida que es la sinapsis. El axón, por lo tanto, es una prolongación más larga que conduce impulsos, llamados entonces potenciales de acción. Si no los han visto, entonces vayan a mi video donde lo presento y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, porque aquí está el potencial de membrana que va a ocurrir de manera unidireccional técnicamente, pero ahorita vamos a ver por qué digo técnicamente. La longitud de los axones, por ejemplo, varía desde un solo milímetro hasta más de 1 metro de longitud. Eso también es importante porque hay axones que pueden medir muchísimo más de 1 metro, 1,20 m o así, ¿sale? Es por ese motivo que de repente, no sé, se jalan un cabellito, se arrancan un pelito y de repente sienten acá como un piquete en la espalda, ¿sí? Es por ese tipo de cuestiones. Sí les ha pasado, ¿no? Que se están rascando, no sé, que se arrancan un vellito y de repente sienten el tirón hasta inclusive el dedo gordo de la otra mano. Entonces, por eso mismo es esta situación, que hay axones muy largos que nos permiten tener una comunicación casi instantánea. Mi mamá en su punto decía que era que tenían unos pelos muy largos porque se arrancaba un pelo de la cabeza y sentía el piquete hasta en las nalgas, ¿no? Y normalmente sí ha pasado. Bueno, yo creo que a ustedes les ha pasado. Se ríen, pero en realidad sí sucede, sí suele pasar. El transporte axónico se va a dar de diferentes maneras. Algo muy importante que debemos de saber, cómo se transporta o cómo se traslada esta información del axón, va a estar precedida por algo muy importante, que es nada más y nada menos que por células secretoras. Pero aquí sí lo que vamos a ver, que tienen que entender, es que las neuronas, como les digo, son células secretoras, pero difieren de otras de este tipo que en su zona secretora casi siempre están al final del axón, lejos del cuerpo celular. Siempre tiene que haber alguien acarreándolas, y entonces aquí la síntesis proteica se encuentra entonces en el cuerpo celular. El transporte ocurre mediante el flujo exoplásmico, ¿ok? Esto es importante, sí, claro que es importante, porque ya les había puesto este dibujo, cinesina. Pero algo que tienen que entender es que la cinesina es la que va. Aquí esta cinesina está caminando por aquí, por esta parte, ¿ok? Como vemos en esta imagen. Hasta llegar y dejar a su vacuola y aventar el producto. Porque aquí adentro de este producto, aquí adentro, pueden ir neurotransmisores, pueden ir enzimas, pueden ir otras cosas. Pero lo que quiero que entiendan con esto es que la cinesina precisamente es la que va a dejar desde el cuerpo hasta la comunicación o la terminación axónica, donde empieza la sinapsis, la cinesina. Pero hay otra que se llama dineína. La dineína es exactamente lo mismo que la cinesina, pero esta va para adentro. Los dos, para que quede claro, son motores moleculares. Transportan lisosomas, autofagosomas, ¿ok? Endosomas y diversas moléculas a lo largo de los microtúbulos. Esa vía por la que está caminando esta cinesina no es otra cosa más que exactamente una vía, como una vía del tren. Y acuérdense que ya lo habíamos dicho, que es los microtúbulos. El transporte retrógrado, como les digo, puede ser la causa. Retrógrado, pues es el que ya va desde acá para adentro, causado obviamente, como les digo, por las dineínas. Y esto es lo que causa precisamente la contaminación o la infección del virus del herpes, del virus de la rabia y la toxina tetánica, porque entonces va en contracorriente. Todas estas toxinas viajan así en contracorriente y pues van a ir a infectar directamente al cuerpo neuronal.
Hasta aquí ya ven que sí tiene sentido todo esto de ir aprendiendo desde pequeñeces que nos van a llevar a conocer ahora sí a las patologías para los semestres adelante. Bueno, esto es la lógica de por qué funciona así el transporte axónico. Ahora, algo muy importante también es que se hace este tipo de cosas que se llama transporte axonal y que a menudo se divide en componentes rápidos y componentes lentos. Si se fijan, esta parte de aquí, como vemos, es el transporte anterógrado y el transporte retrógrado, como lo vemos en pantalla. ¿Por qué me gusta mencionar esto? Porque, como les digo, está el transporte axónico rápido y el transporte axónico lento, cuando estamos hablando de anterógrados. Cuando el anterógrado es del núcleo hacia fuera del axón, ¿va? Cuando hablamos de transporte axónico rápido, nos estamos diciendo que es algo más o menos como entre 400 milímetros por día, aproximadamente. Y el transporte axónico lento, pues va de 0.5 a 10 milímetros por día, ¿sí? Esta es la velocidad con la que nuestra querida dineína y cinesina, en este caso cinesina, pues es la que camina con esta velocidad, a esta longitud. Y el transporte retrógrado, ahora sí, dado por la dineína, acuérdense que aquí es cinesina y aquí va a ser la dineína. Y, perdón, pero cinesina creo que es con S. Bueno, y la dineína nomás tiene una velocidad como tal, que es 200 milímetros por día. Y esto también es importante porque si se fijan, no es ni muy rápido ni muy lento, pero sí es constante. Y entonces por eso les digo que también ayuda de manera directa a contaminar cuando estamos hablando de tetania, o cuando estamos hablando de rabia, o cuando estamos hablando de este tipo de situaciones. Ahora, vamos a hablar de la clasificación de las neuronas y los nervios. Los nervios son los que sintieron ustedes cuando les hice el examen, y las neuronas son otras, ¿no? Bueno, son las que no les funcionaron para contestar dicho examen. Las neuronas pueden clasificarse de acuerdo a su función o estructura. La clasificación funcional se basa entonces en la dirección en la cual se van a conducir los impulsos, como se muestra aquí en el dibujo. Las neuronas sensoriales, como estamos viendo en este apartado, son aquellas que se llaman también aferentes. Esto creo que ya lo había comentado en alguna clase, pero lo voy a volver a poner porque las neuronas sensoriales siempre van a ser aferentes. Aferentes. Porque acuérdense que el estímulo entra. Acuérdense, cuando hablamos de cosas aferentes es que entra. Cuando hablamos entonces de cosas aferentes es que sale. Esta es una L. Entonces, como les digo, la neurona sensitiva, esto es, sale y entra, ¿va? En aferentes entra el estímulo. Por eso tenemos a los receptores que vemos aquí en pantalla, y estos receptores, llámense receptores del dolor, o son receptores sensitivos simplemente, que luego vamos a ver todas esas. Vamos a ver cómo el estímulo entra y entonces viaja hasta el sistema nervioso central, prácticamente. Estos conductos o estos medios conducen los impulsos desde los receptores sensoriales, como les digo, hasta el sistema nervioso central. Esto sí lo hice con la intención de que vean cómo está tocando este axón, está tocando rápidamente a la médula, para que vean la comunicación que hay directamente con las astas, que en este caso serían con las astas ascendentes, porque van a ascender en información. Van a llegar aquí al cerebro para saber, oye, ¿sabes qué? Nos está doliendo. ¿Sabes qué? Si quieres, retira tu dedo de ese fuego inminente que te está quemando, ¿no? Si gustas. Y entonces, acuérdense que hay otras que son las células, precisamente las células motoras, que son las neuronas motoras somáticas. Porque ya llegó aquí la información y dicen, ¿saben qué? No, sí, quítalo, porque de veras sí nos está doliendo. Entonces, mejor pues ya, son neuronas de gran importancia, porque estas ya se encargan, como les digo, tanto del reflejo voluntario como de los músculos esqueléticos. Entonces de aquí ya viaja la información
hacia estas neuronas que les comento, y entonces van a ir rápidamente al músculo esquelético a insinuarle a nuestro cuerpo que, pues que retiren del fuego, como les digo, ese problema. Sale ese dedo o esa mano, no sé, lo que se estén quemando. Se encarga del control tanto del reflejo como les digo, voluntario, porque bien sabemos que tenemos otras que son las células motoras autonómicas. Y estas, acuérdense que envían axones hacia los efectores involuntarios. ¿Cuáles son los efectores involuntarios? El músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. El músculo liso, acuérdense que está en las tripas. El músculo cardíaco, obviamente no podemos nosotros determinar cada cuánto tiene que estar latiendo el corazón o si se puede dejar de contraer el corazón. Y las glándulas, por obvias razones, tampoco. ¿Sale? No estamos controlando nosotros la señalización de manera consciente, ¿vale? Bueno, los cuerpos celulares de las neuronas del sistema nervioso autónomo, entonces inervan a estos ganglios que les digo que están ubicados fuera del sistema nervioso central, que son estos ganglios autonómicos, ¿va? Si se fijan, llega la neurona, manda su señal, pero se detiene aquí en este ganglio autonómico y el ganglio autonómico ya se genera este tipo de funciones. Y esto es fácil entender en cuanto a la clasificación funcional, porque estamos viendo cómo funciona, valga la redundancia. Pero tenemos otra clasificación que es la clasificación estructural. La clasificación estructural, como su nombre lo dice, pues es la estructura tal cual de las neuronas, que se va a basar en el número de prolongaciones que se extiende desde el cuerpo celular de la neurona y pues que vamos a ver a continuación, como por ejemplo esta que es pseudo unipolar. ¿Y por qué se llama pseudo? Bueno, pues entonces las neuronas pseudo unipolares, como les digo, pues tienen prolongaciones cortas que se ramifican como una T, en este caso pues una T invertida, ¿ok? Como este pequeño esquemita que les acabo de poner, para formar entonces un par de prolongaciones más largas que se llaman entonces pues pseudo unipolares. ¿Y por qué? Porque del latín pseudo pues significa falso, porque aunque se originan con dos prolongaciones durante el desarrollo embrionario, pues también tienen unas prolongaciones, estas prolongaciones más bien convergen y se fusionan, de hecho, parcialmente, justo en este apartado de aquí. Cuando van a hacer la convergencia, se unen. Técnicamente deberían de ser dos, pero en realidad es una que se unió con la otra y se fusionaron, ¿va? Por eso se llama pseudo, porque como les digo, pseudo es falso. Y entonces esto es importante nomás para que entendamos el por qué, la lógica clara de por qué se llama pseudo unipolar. Si fuera solamente unipolar, pues tendría solamente un polo, ¿ok? No tendría estas dos proyecciones que vemos aquí en pantalla. Luego tenemos a las neuronas bipolares, que estas sí tienen dos prolongaciones, una en cada extremo. Este tipo se encuentra principalmente en la retina del ojo, por ejemplo. Entonces déjenselo acomodo aquí, se encuentra en la retina, que luego vamos a ver ojo, obviamente. Y entonces estas son muy comunes aquí. Eso es como lo más importante, se entiende, prácticamente se entiende que dónde están las dendritas y dónde está el axón, ¿no? Bueno, en este caso aquí serían las dendritas, luego aquí tenemos al cuerpo y pues obviamente tenemos aquí al axón. Esta es la forma en que más o menos funciona o que estructuralmente está regido esta estructura bipolar. Porque antes, déjenme comentarles que antes las pseudo unipolares, pues nada más se decían unipolares, porque creían que eran un solo polo, pero ya cuando descubrieron esto que les comenté, bueno, pues ya, pseudo unipolar, bipolar, y por último, las multipolares. Las multipolares, pues son el tipo más común, esa es una de las características importantes de esto, que es el tipo, déjenme ver, el más común, ¿va? Esto es de lo que más o menos está lleno en nuestro sistema nervioso. Tienen varias dendritas y tienen un axón que se extiende desde el cuerpo de la célula y hasta donde tenga que llegar. Las neuronas motoras son un buen ejemplo de este tipo. Por eso, como les digo, son de las más comunes, porque son las neuronas motoras.
¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a entrar ahora de lleno a las células neurogliales, que no son otra cosa más que las células de sostén. A diferencia de otros órganos que están, por así decirlo, empacados, ¿ok? En el tejido conjuntivo, que ya saben que el tejido conjuntivo es básicamente esa telita que se deriva del mesodermo y que sostiene al hígado donde debe de sostenerlo y a las tripas y donde todo, ¿no? Para que por gravedad no se vayan a caer. Sí sabemos todo eso, ¿no? Del tejido, que no nos vamos a meter a tanto. Bueno, pues acá las células neurogliales son casi todas las células que nos van a mantener este sostén. El término neuroglia o glía como tal van a ser, a ver, déjenme ver si lo tengo, no, aquí está. Entonces, el término neuroglia o glía quiere decir pegamento. Glía es pegamento. Ya saben cómo son los médicos de faroles y pues les gusta hacer más complejas las palabras, ¿ok? Bueno, y entonces hay dos tipos de células neurogliales en el sistema nervioso periférico. Las células de Schwann, que ya las hemos visto en el potencial de la membrana, que forman vainas de mielina alrededor de los axones. Y acuérdense que las células de Schwann que forman a estas bandas de mielina, pues son estas pequeñas brincos que nos da la conducción saltatoria, ¿sale? Esto ya lo habíamos visto en el potencial de la membrana. Y tenemos a otras que son las células de satélite, y no es otra cosa más que las que nos va a dar el sostén. Célula satélite, ¿por qué se llaman células satélite? Porque como un satélite, básicamente, son las que nos van a ayudar directamente si tenemos aquí a la neurona, ¿ok? Y tenemos aquí a este tipo de neuronas haciendo su sinapsis y haciendo su jale como es. Pues las células satélite lo que hacen es básicamente ayudar directamente aquí, por ejemplo, a proveer de abastecimiento de comida, de soporte, que las detengan o que detengan aquí sus guardias de seguridad, ¿sí? Para que funcionen como macrófagos o cualquier otra cosa. Y se llaman de satélite porque están afuera, por así decirlo, de la red neuronal, ¿sí? Que a la vez está compleja, ¿ok? Por eso esto es muy importante porque ayuda entonces a abastecer. Es como, por ejemplo, no sé si han visto los videos en YouTube cuando un avión se queda sin gasolina y de repente se le pone otro avión más mamalón y llega y le echa gasolina en pleno vuelo, ¿sí? Más o menos es así, o sea, se conecta esta célula satélite con las otras neuronas y las ayuda a abastecer de energía, de neurotransmisores o de alimento, o etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se llaman satélite, ¿ok? Porque están lejos de esta órbita que están pasando por aquí, pero que a la vez está haciendo su funcionamiento. Y existen 4 tipos. ¿Cuáles son estos 4 tipos? Tenemos a los oligodendrocitos, ¿ok? Tenemos a los astrocitos, a las células de la microglia y a las células ependimarias. ¿Y por qué tienen estos dibujitos, querido profesor, si yo no entiendo esto? Muy bien, alumnos, no te preocupes, te lo voy a decir. Bueno, entonces, como les digo, tenemos a los oligodendrocitos, como lo vemos aquí, que forman entonces a las vainas de mielina alrededor de los axones, ¿va? Aquí están las bandas de mielina. Por su parte, también tenemos a la microglia, que la microglia no es otra cosa más que los fagocitos, el material, los que se encargan de fagocitar al material extraño. O sea, dicho en otras palabras, por eso les puse ese icono, son los Pac-Mans, ¿ok? Los macrófagos del sistema nervioso central que se van a dedicar a comerse a todo cuerpo extraño que entre a nuestro cuerpo. Esto no sé si ya lo sepan, pero la microglia se mueve también como un tipo de macrófago y se dedica a esto, pues precisamente a comer, a fagocitar, a lisar todo lo extraño. Esto yo creo que ya lo habían visto. Y bueno, tenemos a los astrocitos. Los astrocitos, como vemos aquí, pues ayuda a promover la alimentación de la célula. Esto es lo que tenemos en consideración, más importante. Y las células ependimarias, que nadie nunca habla de ellas, pero revisten entonces a los ventrículos, a las cavidades del cerebro y el conducto central de la médula espinal.
es un revestimiento nada más, está forradito de estas células ependimarias. Esto se los explico como Dios me dio a entender. Encontré estas imágenes muy bonitas donde podemos ver como un tipo alfombra enrollada, que en realidad no es otra cosa más que la célula de Schwann, que ya vemos aquí en pantalla. Y entonces, si se fijan, está haciendo el enrolle o está enrollándose directamente con el axón, ¿ok? Esto también es relativamente interesante o conocido, y ahorita lo vamos a ver. Tenemos entonces que los axones del sistema nervioso periférico, tal cual periférico, por eso aquí dice vaina de mielina en SNP, que es el sistema nervioso periférico, están mielinizados y amielínicos. Están rodeados entonces por una vaina continua viva de células de Schwann conocidas como la vaina de Schwann, como tal. Los axones en el sistema nervioso central, en contraste, van a carecer entonces de una cosa que se llama neurilema. Las células de Schwann solo se encuentran entonces en el sistema nervioso periférico. Las células de Schwann, eso es algo importante, solo se encuentran en el sistema nervioso periférico. Y es importante, muy importante en términos de daño axonal. Cuando existe un daño axonal, entonces se genera, aquí por ejemplo, imaginemos que esto fue cortado, lastimado, y entonces se degenera todo este axón. Pues una de las funciones de las células de Schwann es envolver prácticamente al axón, y dentro de esto está haciendo como jalando a todo el axón que está sano, que esta parte sería la parte sana. Y entonces una de sus funciones sería reconstruirlo. ¿Cómo? Pues porque trae células de esta parte, empieza a ver con todos los motores moleculares que ya vimos, empiezan a traerse productos de resane, por así decirlo, y empiezan a formar entonces dentro de las células de Schwann ciertas moléculas y ciertos componentes que empiezan a formar otra vez a sus celulitas, y estas celulitas se mantienen bien formaditas para generar o regenerar en un daño, o en caso de que hubiese un daño axonal como tal. Algunos axones del sistema nervioso periférico y central están rodeados entonces por esta banda de mielina, pero en el sistema nervioso periférico esta cobertura aislante se forma por envolturas sucesivas de la membrana celular de las células de Schwann. ¿Qué quiere decir esto? Que se enrolla completamente hasta generar entonces su vaina de mielina, que básicamente la vaina de mielina sería este apartado que vemos aquí. Todo esto de aquí, como Dios y mi imaginación nos da a entender, por eso son inescrutables, porque la palabra inescrutable es poco entendible, por si no sabían, y entonces por eso este tipo de enrolle es el que nos va a causar entonces ahora sí la mielina como tal, ¿ok? La vaina de Schwann. Y algo muy importante también es que todo el mundo le dice Schwann, y ya sabemos a la vieja esta ridícula de no se dice Sara, se dice Sarah, ¿cierto? Bueno, pues entonces yo sí sé alemán y no se dice Schwann, se dice Schwann, ¿ok? Para que ustedes también lo sepan. No se dice Schwann, se dice Schwann. Algo también importante es que envuelve 1 milímetro de axón aproximadamente, ¿ok? Máximo es esto, 1 milímetro. Generalmente es lo que mide la célula de Schwann. Y la célula de Schwann como tal, acuérdense, pues también tiene su citoplasma, que es esta parte de aquí, y su núcleo, que técnicamente ya está aquí enrolladito. Así lo van a ver en sus libros, enrolladitos. Las vainas de mielina, entonces, en el sistema nervioso central, van a estar formadas por oligodendrocitos. Y este proceso ocurre en su mayor parte durante el periodo postnatal, después del nacimiento, y continúa hasta la adolescencia, ¿sale? Bueno, en algunas regiones del cerebro puede continuar más tarde hasta que se hacen adultos, y en particular durante la niñez puede aumentar entonces la formación de la mielina o la mielinización, como quieran llamarlo. A diferencia de una célula de Schwann o de Schwann, como ya les dije, forma una vaina de mielina alrededor de solo un axón, y cada oligodendrocito tiene extensiones
como los tentáculos de un pulpo, por eso les puse aquí este dibujito. Si se fijan en la parte superior derecha, es la forma exacta del oligodendrocito, pero obviamente pues yo la hice más caricaturizada para que lo entendieran mejor. Las vainas de mielina alrededor de los axones del sistema nervioso central entonces imparten tejido como un color blancuzco, como lo vemos tanto en la imagen pequeña como aquí, que es así como rosita, pero es un rosita muy transparente, muy blanquito, ¿sí? Y esto también tiene pues una importancia, tiene su que ver, ya que las áreas del sistema nervioso central que contienen una concentración alta de axones forman la sustancia blanca, ¿ok? Por eso ahí les puse que es la sustancia blanca. Y la sustancia gris del sistema nervioso está compuesta por concentraciones altas, pero de cuerpos celulares y dendritas que carecen de vainas de mielina. Si no tiene vainas de mielina, entonces estamos hablando de sustancia gris prácticamente. Eso es, aquí se los estoy poniendo, ¿sale? Para que más o menos entendamos esta relación tan fácil y tan sencilla de poder entender. Y ya para que se vayan a jugar al recreo y sean felices, ya nomás vemos la posición de los astrocitos, o sea, la función más bien que la posición, la función de los astrocitos. Como vemos, astrocitos viene de aster, que es estrella, por eso ese es su legado, ¿no? Llamarse aster, del griego, como un asteroide, ¿sí? Que es una estrella, básicamente esa es la definición etimológica. Y bueno, aquí sí son células estrelladas grandes con muchas prolongaciones citoplasmáticas que radian hacia afuera, ¿sí? Si se fijan, estas proyecciones radian hacia afuera, quiere decir que se proyectan hacia afuera estas patitas, ¿ok? O estos picos de la estrella, por así llamarlo. Y entonces son las más abundantes de las células gliales del sistema nervioso central y constituyen aproximadamente hasta un 90%, ¿va? De todo esto. Pues obviamente del tejido nervioso en algunas áreas del cerebro. Y bueno, los astrocitos tienen prolongaciones que terminan en pie o en pies terminales o en podocitos, como quieran reconocerlos, que serían estas áreas de aquí. Y estas áreas de aquí también nos van a servir para generar ciertas funciones. Por ejemplo, aquí les voy a poner las más importantes. Que si vemos en pantalla, captan por ejemplo potasio desde el líquido extracelular, ya que el potasio se difunde hacia afuera de las neuronas durante la producción de impulsos nerviosos por el potencial de membrana que ya vimos y que vamos a reafirmar en el siguiente video cuando veamos sinapsis. Esta función puede ser importante en el mantenimiento del ambiente iónico para las neuronas. Quiere decir que se encargan de mantener el equilibrio de iones, ¿ok? Del potasio principalmente, pero obviamente si controlamos el potasio se controla también al sodio. Luego, por ejemplo, los astrocitos, bueno, sería la primera función, ¿ok? Aquí está. Y luego dice que los astrocitos, por ejemplo, captan algunos neurotransmisores liberados por terminaciones axonales de las neuronas. Por ejemplo, el glutamato. Si nosotros ampliamos esta parte, que lo vamos a ver después en, como ya les había comentado, en el siguiente video, donde veamos la sinapsis, pues está con su célula presináptica, o su terminación, perdón, presináptica, y luego la posináptica, la hendidura sináptica, bla, bla, bla. Eso lo vamos a ver después, no me voy a meter mucho, pero tenemos, por ejemplo, varios neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, por ejemplo, del glutamato, como ya les dije, el glutamato, ¿va? El glutamato, principal neurotransmisor obviamente excitatorio de la corteza cerebral, pues es captado hacia los astrocitos. O sea, en cuanto se está pasando de un lugar a otro, por ejemplo, de aquí a acá, como vemos en pantalla, pues automáticamente vemos que el astrocito lo capta, ¿sí? Lo mete aquí lo voy a poner con otro color para que se note mejor. Lo capta hacia adentro del astrocito con una función, ¿ok? Porque aquí ya la glutamina se libera de regreso hacia las neuronas
que puede usarla para volver a formar porque hagan de cuenta, entra aquí y aquí ya se va a llamar glutamina. Glutamina, ¿va? Y entonces aquí la glutamina se transforma, se almacena y puede regresar otra vez inclusive a esta transmisión sináptica para volver a formar glutamato, ¿va? Esa es la importancia de saber esto. Luego tenemos, bueno, aquí ya tenemos la parte número 2, tenemos también que captan la glucosa en sangre. Entonces, aquí sabemos que la glucosa se metaboliza hacia el ácido láctico o lactato. ¿De dónde viene la glucosa? Pues viene de aquí, viene de nuestras comidas, por ejemplo, ¿no? De la producción hepática o de lo que se vaya a hacer para degradar y obtener la glucosa. Y entonces aquí ya, cuando se hace la glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? La glucosa va pasando por el sistema vascular, como lo hemos estado viendo últimamente, y entonces el astrocito capta esta glucosa, o sea, la mete a su astrocito y a una de sus estrellas, pues de sus partes de la estrella, y entonces aquí ya forma algo muy importante conocido como lactato, ¿va? Este lactato entonces a continuación se libera y las neuronas lo usan como una fuente de energía. Se metaboliza de manera aeróbica y entonces ya se produce ATP, así de fácil. De este modo entonces se puede funcionar. Y aquí sí, cuando hacemos una exploración con una tomografía por emisión de positrones, o sea, una PET, ¿sí? Esta es la importancia para que vean todo. Todo tiene que ver, PET. Las imágenes y resoluciones magnéticas, por ejemplo, se visualizan ubicaciones del cerebro por su actividad metabólica y se basa precisamente en la función de los astrocitos, como las neuronas. Gracias a todo este metabolismo de la glucosa que les estoy diciendo y cómo trabaja, entonces el PET es el que hace que se vea estas imágenes, ¿no? Básicamente. Bueno. Y luego también liberan lactato, como ya también hemos estado viendo, ya captó el lactato, funciona para el metabolismo de la célula, pero también liberan este lactato. Y este lactato entonces, ya las neuronas pueden captar la glucosa y el lactato, pero las neuronas activas parecen depender del lactato para sostener una tasa alta de respiración celular aeróbica, y esto también va en función obviamente de este metabolismo. Dice que también nueva evidencia sugiere que la gluconeogénesis en astrocitos, o sea, la formación de glucogenólisis, no neogénesis, perdón, glucogenólisis. Y aquí sí, en astrocitos y la liberación subsiguiente del lactato se necesitan para la consolidación de recuerdos a largo plazo en el hipocampo del cerebro, que eso lo vamos a ver después, pero para que vean cómo el lactato es importante y por eso se libera por los oligodendrocitos y también precede para sostener el metabolismo de los axones largos, ¿va? Entonces, si se fijan, tanto para los recuerdos como para también mantener los axones largos de los oligodendrocitos, pues también funciona de manera adecuada, ¿va? Después tenemos, déjenme borrar esta parte para que tengan esta visualización de todo esto que les he venido diciendo. Y podemos observar que también se mantiene la formación y mantenimiento y maduración de la sinapsis. Pocas sinapsis se forman en ausencia de astrocitos y las que lo hacen, esto sí es una regla, lo hacen de manera defectuosa, ¿ok? Entonces esta es la lógica de la formación y mantenimiento y maduración. Por lo mismo que les he venido diciendo de todo esto, porque se encarga de todos estos eventos al mismo tiempo por parte de los astrocitos. Por eso es importante para la sinapsis. Si no tienen astrocitos, pues obviamente no va a haber una sinapsis adecuada, ¿sí? Los astrocitos, por otra parte, también mantienen entonces la neurogénesis del cerebro del adulto, ¿va? Y esta neurogénesis porque parecen ser necesarios para que las células madre en el hipocampo y la zona subventricular se difieren tanto hacia las células gliales como hacia las neuronas y que mantengan entonces esta neurogénesis, esta formación neuronal de lo que se vaya necesitando, ¿va? Los astrocitos secretan entonces el factor también neutrófico derivado de la glía, el GDNF, ¿sí?
El GNRF se necesita entonces para la supervivencia de las neuronas motoras medulares y pues aquí también se necesita mucho para las neuronas liberadoras de dopamina del cerebro, como ya lo hemos descrito antes. Y otra cosa, bueno, y otra de las funciones es la barrera hematoencefálica. Obviamente la barrera hematoencefálica que es necesario para formar esta diferencia de presiones, ¿ok? Por eso es importante también la formación de la barrera hematoencefálica. Y ya, así de fácil, así de sencillo estuvo la clase. Espero que haya sido de su agrado. Esta clase se ha terminado, ya pueden irse a jugar al recreo, receso o como le llamen en sus diferentes países. Agradezco la verdad a todos ustedes por haberme escogido como su profesor adoptivo de fisiología y farmacología y espero seguir creciendo para poder mandarles el mejor contenido y que ustedes lo puedan entender de manera fácil. Si les gusta, entonces compártanselos a sus demás colegas, a sus demás amigos, porque merecen la pena también aprender en estos tiempos, así que todo el mundo está encerrado en su casa. Entonces, gracias por todo, agradezco de verdad a todos, denle like, compartan, ya saben, suscríbanse, eso también es importante, y nos vemos, hasta pronto, bye. ¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? ¿Kyle? Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Cartman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Dani el Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte.